transiciones prohibidas en gases atómicos, que es un tema que nos ha dado varios gustos, ¿sí? Y había un tema muy particular, el efecto Outlier-Towns. Sin embargo, cuando se cambió a hacerlo un coloquio, decidí platicar acerca de 3 proyectos que están en marcha. ¿Sí me explico? Tanto lo que les voy a platicar al principio como los otros 2 proyectos están involucrados con experimentos específicos en sistemas específicos, con cosas muy concretas, donde yo contribuyo en la parte teórica, en el desarrollo teórico asociado, y todos ellos no involucran fenómenos novedosos. Por eso el título. O sea, yo no les voy a decir que encontramos un fenómeno nuevo, ¿sí? Porque sería falso. Lo que estamos haciendo es tratar de visualizar esos mismos fenómenos, pero con alguna cosa que sea un poquito más fancy, más divertida, más rara, ¿sí? Entonces, el primer tema del que vamos a hablar va a ser acerca de transiciones atómicas en una configuración escalera, que quiere decir que haces una transición, luego haces una transición y hay un decaimiento. Usualmente, los sistemas de escalera se tratan muchísimo en óptica cuántica. O sea, en óptica cuántica hay 2 caballitos de carrera, ¿sí? Uno es el sistema de 2 niveles, de repente todos los átomos parece que nada más tuvieran 2 niveles. Ese es divertido, es exactamente soluble, da origen a entender muchas cosas, pero le puedes agregar un tercero. Y cuando agregas el tercer nivel, aparecen mucho más fenómenos, como por ejemplo la transparencia electromagnéticamente inducida, la probabilidad de crear estados oscuros, muchas cosas interesantes, pero normalmente la configuración es transición de tipo dipolar eléctrico, y por lo tanto no tienes ninguna oportunidad de decaer al estado base. Entonces, en este caso, el experimento involucra transición dipolar, cuadrupolar y puedes decaer. Y por lo tanto, tienes óptica cuántica visto desde una visión diferente, porque las transiciones, la configuración escalera que normalmente involucra 1, 2, 3, 1, así, solamente decaimientos de este estilo, ya no va a ser así, va a ser así, con la opción de decaer. Entonces es un poquito hacer óptica cuántica con transiciones prohibidas y en particular, ¿qué ocurre cuando tú tienes una excitación muy potente, o sea, le subes la potencia a este láser, de tal suerte que creas un efecto Stark, o sea, que quiere decir que por el campo eléctrico de la luz se cambian los niveles de energía y entonces se ve un desdoblamiento. Entonces, es la descripción del efecto Outlier-Towns. En el caso en que tienes una transición prohibida en una configuración escalera, la descripción teórica de eso, y nos vamos a fijar en particular cuando el gas atómico está caliente. ¿Caliente qué es? Como 100 grados. ¿Sí? Ok. Luego, el siguiente tema del que les quiero hablar, que habló Daniel ya en la mañana un poco, es nuevamente transiciones atómicas, gases atómicos, pero en este caso el fenómeno no lineal de interés es un fenómeno en el cual tú haces 2 transiciones dipolares, en este caso todas son dipolares, y hay decaimiento dipolar por el otro lado, ¿sí? Entonces tú tienes mandas, decae. Los decaimientos de este lado son decaimientos espontáneos, y la pregunta que uno se hace es, ¿qué ocurre cuando la luz que mandas de este lado tiene una estructura electromagnética no trivial? ¿Qué quiere decir? Que no mando un haz gaussiano, sino mando un haz, de los que a mí me gustan, que son haces tipo, en este caso Mathieu, con vórtices y cosas así. Sale de este lado, hereda todas las propiedades de lo que tú mandaste, ¿cuándo las hereda? ¿Cuándo no las hereda? Entonces ahí la pregunta es, mezclado de 4 ondas en gases atómicos, se trabaja bastante, mezclado de 4 ondas en gases atómicos con luz estructurada, se trabaja muchísimo menos, y mezclado de 4 ondas con luz estructurada, cuando te fijas en la luz, no la luz que decae aquí, sino la siguiente, en efecto cascada, esa, pues sí, eso es nuevo, ¿sí? Fíjate en la estructura del segundo decaimiento, no del primero, si hereda o no las propiedades. Ese es el segundo experimento. Todo eso, insisto, son experimentos de verdad, con átomos de verdad, con resultados de verdad, y la descripción teórica de eso. Y el tercero es, nuevamente, mezclado de 4 ondas, pero ahí, nuevamente, hacemos una transición donde mandamos luz, y dejamos que decaiga. Y cuando decae, en vez de preguntarnos cuáles son las correlaciones clásicas de la luz, que quiere decir cómo viene la luz en su estructura de fase, nos preguntamos acerca de correlaciones cuánticas. Nos preguntamos, para que decaiga el segundo fotón, para que haya un segundo decaimiento, o sea, subimos con luz, decae,
cuáles son las correlaciones temporales entre estos dos fotones que salen. Y una vez que ve uno el dibujito, que no es el dibujo más que de Wigner-Weisskopf, o sea, el decaimiento exponencial, la pregunta que nos hicimos es, antes de que haya el decaimiento, hay una discontinuidad. Y es una discontinuidad que te predice la mecánica cuántica y por lo tanto se llama brinco, es un brinco cuántico a la Bohr. O sea, Bohr hablaba de brincos cuánticos y los brincos cuánticos, pues ahí están. Y la pregunta que hicimos es, ¿cuánto dura esa discontinuidad? Porque si no es discontinuidad, ¿cuánto alcanza? Entonces, ese experimento se realizó en Singapur. No es que acá no lo podemos hacer, pero la verdad es que allá tienen mucha mayor experiencia y queríamos establecer un límite de duración de un brinco cuántico hasta donde dé la tecnología actual, con gente de experiencia actual, con un decaimiento bien establecido. Entonces, se estableció una cota superior a la duración. En ese caso, la teoría fue muy divertida, porque yo no tengo que hacer nada, porque la teoría de los brincos cuánticos, no hay una teoría que te diga cuánto duró un brinco cuántico. Entonces, mi contribución fue dar la idea y luego hacer una descripción donde no puedo describir la parte más interesante porque nadie sabe cómo describir, o sea, nadie sabe la dinámica. Entonces, lo que yo describí está divertido, pero muy fácil, ¿no? Porque no tengo que hacer nada. ¿Sí estamos? Entonces, son 3 experimentos y los 3 son semejantes. Quiero, no de presumida, pero sí lo voy a presumir porque vale la pena. Estos son 3 laboratorios del ARNAC. En la ARNAC hay 11 laboratorios. Los 11 laboratorios tienen experimentos interesantes haciéndose ahorita y que requieren físicos teóricos que les den la mano. De verdad, de verdad, de verdad, necesitamos más gente porque yo aprendí un chorro. O sea, si les dijera que yo me formé en espectroscopía de ese estilo, sería una mentira. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Más bien he tenido que formar para aprender, discutir, y está muy padre, pero de verdad que experimentos de 11 laboratorios, pues porfa, si tienen ganas de hacer algo divertido y quieren aprender y quieren ayudar a los experimentales, corrígeme Daniel, necesitamos más, ¿sí? O sea, de verdad, hay muchos experimentos que se están haciendo, no es una descripción súper complicada, pero sí es una descripción que para entender lo que está pasando y predecir y decirles qué hacer, pues necesitamos ayuda. Entonces, mi primer comentario es si hay alumnos o hay gente interesada en hacer experimentos, les voy a hablar de 3, pero les podría hablar al menos de otros 8 o 9 experimentos lindísimos y la vida no alcanza. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, el primero, perdón, estas láminas van a estar en inglés. Empecé a traducir y luego me di cuenta que ya estaba traduciendo mal. Dije, no, mejor lo dejo como está. ¿Sí? Entonces, el primer experimento es el experimento Albert-Tams y les menciono. Tenemos un sistema, escalera de 3 niveles. Se va a hacer en caliente. ¿Qué quiere decir? A ver, primero, ¿qué quiere decir el sistema de 3 niveles? Es átomos de rubidio, rubidio 87. Es un sistema donde tú tienes el estado base, tienes un electrón acá, mandas luz con esta longitud de onda y haces una transición de 2. Pues se llama de 2 porque así lo llaman los ópticos, ¿sí? Este de 780. Aunque tengas un láser de poca potencia, vas a alcanzar a pasar a muchos átomos de aquí para acá en principio. De acá para acá, la transición es una transición prohibida. Es una transición cuadrupolar eléctrica que tiene al menos, es 10,000 veces menos probable. Entonces, aunque utilices un láser que sea 50 veces más intenso, de mayor radiancia que el de aquí, pues te va a llegar muy débil esta transición. ¿Sí? Ok, entonces quiere decir que tienes un acoplamiento que puede ser fuerte y que tú puedes aumentar la potencia del láser aquí muy barato, con un láser común y corriente puedes aumentar la potencia aquí, y vas a tener aquí una transición débil. Cuando uno ve eso, bueno, los espectroscopistas ven eso, dicen, si esto es lo suficientemente intenso, tú vas a poder modificar la energía de transición de tal suerte que por efecto stack, donde antes tenías nada más un nivel aquí, la luz te va a hacer en forma efectiva 2 niveles acá. ¿Sí? ¿De dónde salen esos 2 niveles? Pues viene de que el sistema, en la descripción de Cohen, también el premio Nobel, sería utilizar un estado vestido. El campo electromagnético viste al átomo
de tal manera que los estados son estados átomo-luz y la energía del estado átomo-luz tiene dos opciones acá. La idea de Alfred Towns es del 54, ¿sí? 54 quiere decir hace muchísimo tiempo, y en realidad se observó en moléculas, ¿ok? Y se identificó rápidamente como un efecto Stark. O sea, es un gap asociado a dos resonancias, y eso se refiere a que los estados se modifican, ¿sí? Se modifican porque la potencia es muy grande. Remarco mucho esto porque hay otro efecto que da origen a espectros que se ven parecidos, pero que es muy diferente, que es el efecto de transparencia inducida electromagnéticamente. En ese caso es una interferencia entre diferentes opciones de transición, que no es lo que ocurre aquí. Aquí simplemente le meto muchas galletas, según dicen los experimentales, y entonces se desdobla el nivel, y en donde yo veía una línea, voy a ver dos. Ok. ¿Cuál es la regla experimental? La regla experimental es un láser donde tú vas a mandar el 780 y otro donde vas a mandar el 911. Esta es la celda donde se va a hacer la transición, y como se va a hacer aquí, tú puedes jugar con muchas opciones, tanto de polarización de las de entrada como de polarización de las de salida, y como orientación entre los dos haces. La elección que se hace aquí es que los dos haces, el que quiere decir el que vino por ese camino y el que viene del otro láser, ¿sí? O sea, que los dos láseres te manden en direcciones contrarias a la luz. ¿Por qué se ponen direcciones contrarias? Los átomos no están quietos, estoy hablando de celdas que están a 100 grados centígrados, quiere decir que los átomos se están moviendo, quiere decir que los átomos, por efecto Doppler, ven una frecuencia modificada respecto a la frecuencia de los láseres, y te gustaría que se eliminaran los efectos de corrimiento del láser que viene acá con los del otro, para que actúe como si estuviera cuasi resonante. A veces los espectroscopistas dicen que esta es una configuración libre de efecto Doppler, y por ahí me metieron gol durante mucho tiempo, porque yo decía, pues, libre de efecto Doppler, esto no está libre de efecto Doppler, pero así escribía, ¿no? Es que estamos haciendo en configuración libre de efecto. ¿Ok? Entonces, la idea, ¿cuál es? Es describir en detalle lo que se observó, ¿sí? que es típicamente lo que se observa, que es algo así, ¿sí? Esos son datos experimentales. Cambias el desentonamiento de la transición 2-3, ¿sí? Cambian eso. Y como aquí se ven dos niveles en forma efectiva, pues algo que era algo lorentziano se convierte en dos lorentzianos. ¿Ok? Entonces, la gráfica azul es antes de que pueda discernir la formación de un doblete. Las gráficas punteadas de diferentes colores es con diferentes potencias del 780, cómo se van abriendo estos piquitos. Ahora, evidentemente aquí yo veo tres picos, ¿sí? Desde el principio. ¿De dónde vienen esos tres picos? Esos tres picos vienen de que hay estructura fina en los niveles. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un modelo de tres niveles, como si nada más viéramos esto, y luego, utilizando las diferencias de energía entre las diferentes opciones de las Fs, vamos a, lo que nos aquí lo reproducimos acá, y así queremos modelar esto. ¿Sí se entiende la idea? Ok. ¿Cómo se hace un modelaje de estos de entrada? Pues de entrada, uno reconoce que este es un sistema abierto, que quiere decir que no se hace con función de onda, no se puede hacer únicamente con poblaciones. Tienes que hacerlo con una matriz densidad. La matriz densidad, para el caso de estados puros, pues es simplemente phi lambda phi, o sea, es esencialmente la función de onda, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Pero en el caso en que no tienes estados puros, pues es muy importante tomar en cuenta las coherencias, que son los elementos fuera de la matriz, de la matriz densidad. Lo digo esto porque es para el público general. La ecuación es la ecuación que se llama de Lindblad, que contempla decaimientos, o sea, pérdidas de población por decaer a otros niveles, ¿sí? O porque decaigan sobre ti. Un término asociado a la potencia de los láseres, que aparece aquí, es un acoplamiento que en el caso de bipolares
D punto E, que quiere decir que la omega de radica que aparece aquí es poner el campo eléctrico tomando en cuenta su polarización, multiplicarlo por el elemento de matriz que te mezcla los estados que tú quieres hacer, que están poblando al sistema, ¿sí? Y ese sería esencialmente la frecuencia de radio, E punto E. En nuestro caso estamos haciendo transiciones prohibidas. Entonces, una de las cosas que es diferente respecto al esquema original es que tenemos que introducir una frecuencia de radio para las transiciones prohibidas. Mientras que el acoplamiento de una transición dipolar es dipolo eléctrico, campo eléctrico, el acoplamiento de un cuadrupolo eléctrico con un campo eléctrico, ¿cómo va? A ver, exactamente. Y como el campo eléctrico va como una onda plana, básicamente, te queda Q por el vector de onda, por el campo eléctrico. Entonces, si me preguntan cuál es la omega de radio que meto aquí, cuando es una transición dipolar eléctrica, pongo D punto E, que quiere decir D punto la polarización por longitud del campo, y cuando sea una cuadrupolar eléctrica, pongo el momento cuadrupolar por el vector de onda y por la polarización. Entonces, salvo eso, la ecuación sería una ecuación común y corriente para las poblaciones. Campo es clásico, ¿verdad? El campo es un láser y los láseres se describen como si fueran, son mejor aproximación a un campo clásico. ¿Sí? No así el campo asociado a decaimientos espontáneos. Para el campo asociado a decaimientos espontáneos, en forma efectiva se suele introducir términos de desfasamiento, que se llaman, que son estas gamas NL, que son esencialmente 1 entre gamma NL, es 1 entre la vida media del nivel L más 1 entre la vida media del nivel N. Entonces, estos términos de desfasamiento sí toman en cuenta que el campo electromagnético de vacío es capaz de inducir transiciones espontáneas. Y aparte, los ravis pues, pueden dar origen a coherencias. ¿Ok? Entonces, la ecuación básica está ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es meter esa ecuación y en un modelo de 3 niveles, que me olvido de todos los relajos de que hay de estructura hiperfina, tengo que meter simplemente estas expresiones en esas ecuaciones, utilizar que esta es una transición débil y como es una transición débil puedo usar tener perturbaciones y lo primero que en realidad lo hizo Pepe Jiménez más que haberlo hecho yo y sus alumnos es sacar una expresión analítica de la probabilidad de decaimiento espontáneo. La probabilidad de decaimiento espontáneo es proporcional a la población de niveles, la población de átomos en el estado de hasta arriba. Entonces, si yo quiero ver la estructura de las líneas, tengo que conocer la población y aquí hay una expresión analítica aproximada que es proporcional a la transición, a la probabilidad de transición cuadrupolar al cuadrado, ¿sí? Y es así porque de hecho hicimos un desarrollo en serie y el primer término diferente de serie, el desarrollo de serie en este parámetro es y estos términos. Entonces, es una expresión analítica cerrada para transiciones tipo escalera, cuando la de arriba es una cuadrupolar eléctrica, dando oportunidad de que haya decaimiento a la de abajo. Los parámetros son los del sistema y cuando uno hace un cálculo directo de esta población, que es proporcional a la probabilidad de decaimiento espontáneo, que quiere decir a la probabilidad de ver luz, en este caso luz azul, aunque hayas metido luz roja, ¿sí? Te salen estas curvas como función de los desentonamientos. Entonces te sale que la población, si estás casi en resonancia, antes de que estés en condiciones de ver el desdoblamiento, aquí, si quieren verlo aquí, sería, fíjense aquí la frecuencia de Rabi, quiere decir qué tan intenso es el láser de abajo, mientras cuando llega el láser a ser lo suficientemente intenso, se desdobla la línea en dos opciones, están los desdoblamientos, y antes del desdoblamiento esto es muy intenso y aquí como que se reparte entre los dos. ¿Sí? Si tú cambias, si tú mantienes resonante la transición 1-2, o sea, mandas luz resonante, esto, cuando hace la línea con 0, te aparecen dos opciones, que son estas dos. A menos que tú tengas una potencia de láser muy chiquita, que es lo que ocurre aquí, que es antes de que se desdoble. Entonces, eso es facilísimo y eso salió, por supuesto, como en los 10 minutos. Ajá. Entonces dijimos, ya, qué padre, yo no tengo nada que hacer, porque de hecho ya lo había hecho Pepe Jiménez, ya se entiende todo. Bueno, claro, vas al experimento,
y observas que cuando se empieza el desdoblamiento, ¿qué pasó aquí? Las intensidades observadas son más grandes que antes que se desdoblara. Entonces decimos, eso no es lo que vi. No sé si me explico. Tenías una lorentziana, subes la potencia y debió haberse abierto en dos lorentzianas más chaparritas. En vez de abrirse en dos lorentzianas más chaparritas, se abre en dos lorentzianas más grandes. Entonces decimos, ok, quiere decir que aunque se vea bonito, no he entendido nada. ¿Ok? Bueno, sí entendí algo, porque se desdobla. ¿Sí? Pero no como se debía desdoblar. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Entonces, lo primero que se hizo es decir, estas cosas están calientes. Y como están calientes, hay una distribución de velocidades. Además, como están con una distribución de velocidades, tienen una distribución de sintonías, porque cada átomo, por efecto Doppler, ve que la luz está ligeramente desentonada, diferente según la dirección de propagación respecto a la dirección de K. Quiere decir que tengo que tomar en cuenta una distribución de masa. Además, los láseres tienen un cierto ancho de banda, no son perfectamente finos. Al principio pensamos que eso no era importante porque, aunque las transiciones involucran frecuencias de 10 a la 15, ¿sí? La anchura espectral de los láseres, que es bastante razonable, es de 10 a la 6. Y 10 a la 15 contra 10 a la 6 pensamos que no se veía. ¿Ok? Entonces empezamos a hacer los cálculos y, pues sí, tenemos que meter estos desentonamientos y estos al mismo tiempo. Entonces, sistema de 3 niveles, tomar en cuenta que está en celda, nos obliga a meter estos efectos. La configuración que digo no es una configuración libre de Doppler, porque uno tiene una K.B, otro tiene una K.B en dirección contraria, pero las K son diferentes. Y además, como esto está ancho, hay una distribución no trivial de velocidades, que si además se une a que aún en esta expresión analítica las transiciones, los desentonamientos no se podrían cancelar, porque aparecen aquí como juntos, ¿no? Pero aquí aparecen por separado. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, no hay efecto libre de Doppler, porque aunque lograras aniquilar esta anchura efectiva, no puedes aniquilar estas que están acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema es más rico. Quiere decir que al poner la configuración en la que los dos son contrapropagantes, de todas formas tienes efectos Doppler. Y además, como los haces tienen una anchura espectral dada, hay una mezcla de los dos efectos. Quiere decir que el sistema no es separable, no es nada más que sumes un efecto sobre el otro. Entonces encontramos unas expresiones analíticas horribles que no les voy a poner, pero que me dicen qué es lo que ocurre. ¿Sí? Me dicen, cuando ponga estos desentonamientos, hace el cálculo de la matriz de densidad para todos los desentonamientos, después mete en forma promediada adecuada esto y ve qué es lo que ocurre. Entonces, cuando haces eso, cambian la estructura del efecto Doppler-Towns, que era de este estilo, a, por ejemplo, aquí vean, intenso, menos intenso. Aquí no podría ser el efecto Doppler-Towns sin desentonamiento cero, porque aquí no da nada. ¿Sí? Ahora se convierte en que puedo ver efecto Doppler-Towns desentonando de 2, 3, porque aquí hay un desdoblamiento. Y además paso de algo que es menos intenso a algo que es más intenso. Entonces quiere decir que eso ya se debe parecer más al experimento y por lo tanto, si se hace el experimento con átomos ultrafríos, que ya se hizo, pero que voy a presentar, que es una trampa magneto-óptica, no debo esperar que crezcan las alturas del Doppler-Towns, tal y como ocurre en una celda caliente donde le conviene más estar por acá que estar por acá. Otra que estar, ¿sí? ¿Y con átomos fríos no puedes jugar con la anchura del láser? Con átomos, las dos están mezcladas. Con átomos fríos sí vas a tener las dos anchuras, pero van a ser mucho menores porque van a ser nada más las anchuras espectrales. Entonces, la primera observación está relacionada con lo que tú estás diciendo. Los megahertz que tiene de anchura el láser
sí son observables aquí y por lo tanto también van a ser observables en MOT. Pero a diferencia de que en este caso esto tiene una altura menor antes de desdoblarse y otra mayor, en MOT debe tener casi la misma altura. ¿Sí me expliqué? Ok, entonces, por cierto, si se hizo el MOT y si pasa eso, pues no reportamos, pero bueno. Ok, pero en caliente ocurre esto. Ahora uno es también muy histérico, entonces ya estábamos contentos y ya decía que párale, ¿no? Pero no, o sea, lo queremos hasta que quede bien, bien. Entonces, para que quede bien, bien, teníamos que meter más niveles, porque el esquema de 3 niveles, ¿sí? Está muy divertido para dar clase, ¿sí? Aunque sea escalera y con condiciones prohibidas, pero en la vida real está lleno de estados, ¿sí? Entonces, esta transición que se veía tan trivialita, tú mandas de aquí, ay, no sé si se ve, del 5S al 5P, y luego del 5P al 6P, pero cuando llega al 6P, ¿por qué caray va a caer al 5S si a lo mejor te antoja irse al 6S? ¿Sí? Entonces, en realidad el sistema es más complejo y la pregunta era, ¿existe un modelo sencillo que me permita meter todo eso sin matarme con Q? ¿Sí? La respuesta fue sí. Lo que hicimos fue hacer un modelo efectivo donde todos estos niveles que están aquí, todos los que no habíamos metido, se metieran en un cuarto, en un cuarto nivel, de una forma muy sencillita, simplemente diciendo, mira, le tengo que poner las probabilidades de decayamiento, pues voy a pensar que es la suma de las probabilidades de que decaiga aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Pero las probabilidades de decayamiento de aquí para acá, pues, como, o sea, si me explico, poner omegas razonables y probabilidades de decayamiento razonables en un cuarto nivel y hacer así la descripción. Básicamente, el resultado de eso decía que dependía de qué valores ponías a los acoplamientos de este cuarto nivel con los otros niveles. Y aquí están las gráficas de qué es lo que se espera. ¿Sí? Sin ajustar y sin hacer nada, hicimos el cálculo y entonces esto sería lo medido. Eso es lo medido tomando en cuenta efectos térmicos y 3 niveles. Y esto es, no, perdón, lo teórico con 3 niveles y efectos térmicos. Y el cuarto de acá es el teórico con 4 niveles y con un solo parámetro de ajuste para todo lo que ocurre en esto, que es una sigma efectiva de cuarto nivel. Y no por nada, yo digo que este se parece mucho a este. ¿Sí? Entonces, ese sería el primer caso. Entonces, ¿qué es en este problema? ¿Cuál es la parte que yo quisiera decir? Que uno, que es memorable, que a temperatura ambiente o aún caliente a 100 grados centígrados, tú puedas detectar una transición tan poco probable como la transición cuadrupolar eléctrica, aunque tengas muchísimos caminos de decaimiento, aunque los láseres tienen una cierta anchura espacial, tienen una cierta cintura, y el tiempo que toma un átomo en cruzar estos láseres es menor al tiempo que tarda la matriz de densidad en tomar un estado estacionario o comparado. ¿Sí? Entonces es impresionante que en estas cosas pones un modelo de 3 niveles y casi latinas y metes uno de 4 con un solo parámetro para todo y latinas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que conviene hacer, no más que no convencido a Carlos Bunge, es que me calcule bien esas probabilidades de transición, porque no debiéramos estar viendo nada. O sea, debe ser una transición mucho más probable de lo que uno está metiendo para que sea tan robusto. No sé si me explico. Es una transición dipolar, de una transición cuadrupolar, y está caliente, tiene por dónde irse, y queda muy poquito, y jala re bien, pues ojalá y Carlos me calcule esa probabilidad bien, porque ese nivel es muy interesante. Una cosa que se me olvidó mencionar. Pero tu teoría es una probabilidad que es pequeña. Sí, pero es pequeña. Teoría exitosa. Pero es pequeña y exitosa, por lo tanto debe ser entre lo pequeño y lo más grande que te puedes imaginar. No sé si me explico por qué. Porque no debería funcionar. Yo sigo pensando que eso no debería funcionar. O sea, una pantalla que lo puedan ver también. Sí tiene que ver con Francisco Posiano, que es un estudiante que estudiaba en ciencias nucleares y que dormía ahí hasta que se viera. Y durmió hasta que se vio, ¿sí? Pero una vez que lo dejó, ya lo observa cualquiera. Esa transición prohibida, hay que decirlo, por primera vez se detectó en ciencias nucleares en estos experimentos.
Gente de la altura de Hewlett dijo, ay, cómo no se me ocurrió porque yo nunca lo vi. Hewlett es, o sea, con gente muy, que se ha dedicado a espectroscopía, muchas decía, ay, ¿por qué yo no la vi? Bueno, la vi en ciencias nucleares, o sea, entonces hay que revisarla mejor y pues simplemente iniciamos el estudio de transiciones prohibidas con sistema de escalera, que sería conversión paramétrica ascendente, dos fotones que se suman para darte un fotón con una frecuencia mayor, involucrando transiciones prohibidas. Esto no viene en la literatura porque normalmente no se da. Y meter todos los otros niveles en forma efectiva, predeterminada, no a mano, no hicimos un ajuste espectacular, simplemente pusimos lo que pensamos que era razonable, un solo parámetro de ajuste que es anchura, nos da bien. Entonces quiere decir que ahí hay chamba. ¿Sí estamos? Entonces esta sería la conclusión de esta parte. No sé si tengan alguna pregunta específica o si se entendió la idea más o menos por dónde va. Ok. Para el desdoblamiento no necesitas que sea prohibida, ¿verdad? No, para el desdoblamiento necesitas que sea algo fuerte y algo débil. Entonces, lo fuerte es lo que hace el desdoblamiento y lo débil prueba que se hizo un estado efectivo. Se me olvidó mencionar, tal es el efecto Auger-Towns equivalente a una modificación de los estados atómicos, que si uno calculaba con el cuarto nivel, no sé si puse los dibujitos, de hecho no me acuerdo, si uno calcula para el cuarto nivel a mano, si hay desdoblamiento, también hay desdoblamiento en sus transiciones, porque por supuesto también ve que este estado se parece que se puede ir. ¿Sí? Que esa diferencia o sea, lo menciono porque hay muchos trabajos en la literatura de comparar EIT con Auger-Towns con transferencia electromagnética inducida en varios artículos, porque ambos te dan una región donde baja, ¿sí? ¿Sí me explico? Tienes un bajón, ¿sí? De la probabilidad de que ocurra algo, ¿sí? De estos resultados, además de los picos centrales, tienes los piquitos laterales. Los cuales, en mi teoría, nada más los pongo como diciendo el hiperfino, se reproduce con estos, la separación, y toma en cuenta los Krebs-Gordons y las talachas que corresponden para ver el peso específico que tendría que tener la transición. O sea, hay una talacha de la que estoy diciendo, para poner las alturas relativas, pero basadas con teoría limpia. ¿Sí? O sea, estas alturas relativas las calculo utilizando los Krebs-Gordon que corresponden. Aquí hay que decirlo también, hay una elección de polarización que corresponde a unos artículos previos que tenemos con este mismo grupo, en donde se eligieron los haces polarizados para optimizar las opciones de estructuras hiperfinas para que no te metieras en todo el berenjenal que hay detrás. ¿Sí? Entonces, no lo estoy diciendo, pero sí, las alturas salen bien y salen bien de cálculos teóricos, donde yo nada más reproduzco este triplete y este triplete, cambiando las posiciones por la separación entre los niveles hiperfinos y la altura relativa viendo las probabilidades de decaimiento tomando en cuenta los valores de F correspondientes al sistema. O sea, esta lacha limpia teoría clean. ¿Sí? O sea, no hay. ¿Sí estamos? ¿Más o menos? Ok. Esto no lo hemos publicado, pero ahí está uno, ¿sí? Y ya se hizo en MOT, en trampa magnetóptica, para que no haya casi efectos Doppler y varía la descripción, ¿ok? Bueno, entonces sería ese experimento, ¿sí? ¿Más o menos? Ok, entonces cambio de canal. ¿Sí? Bueno, lo primero es esto, ese sería el mensaje, ¿sí? Que hay muchos procesos atómicos interesantes involucrando transiciones prohibidas y que el esquema de selección de velocidades es muy útil, la selección de la dirección de los haces es muy útil para cosas espectroscópicas. Quisiera mencionarles también que las transiciones prohibidas van a renacer, yo estoy segura. ¿Sí? Hay gente en cristalografía que está haciendo cristalografía con transiciones prohibidas y que detecta cosas interesantes. Entonces, van a renacer, o sea, estaban guardadas. Yo sé que en astrofísica nunca han muerto, pero en física atómica estaban como medio guardadas y yo esperaría que en los próximos años veamos mucho de ellas. ¿Ok? Bueno. Entonces, segundo experimento. El segundo experimento considera una nube atómica y dos haces que inciden sobre la nube. Vamos a fijarnos, hay muchos procesos que pueden ocurrir cuando yo mando dos haces. Por supuesto, tengo que escoger los niveles adecuados para que se dé con mayor frecuencia lo que yo quiero hacer. Entonces, nuevamente voy a mandar dos haces. En este caso van a ser copropagantes, van a incidir en una nube atómica y se va a dar origen a la creación de dos fotones que van a salir. ¿Sí? La descripción
utilizando la descripción efectiva de un proceso así, esperaríamos que fuera asociado a una susceptibilidad eléctrica G3, ¿sí? Que involucraría, por supuesto, a un campo E, a un campo B y a un campo C, ¿sí? Y que nos daría una polarización que involucraría un campo A, B y C, ¿sí? A, B, C y D, ¿ok? Entonces, si yo tuviera estas susceptibilidades, sería muy feliz. No las tengo. No solo una en el... Yo creo que aquí me sobró algo porque veo muchas as. Son 3 campos. Sí, yo ya veo muchas as. Estoy de acuerdo que me sobró algo. Sí, se ve raro, ¿no? Sí. Entonces, o más bien que la polarización es... Los 4 campos. Sí, sí, involucra los 4 campos, pero veo muchas letras de un lado y del otro. Pero el punto es que yo meto 2 y saco 2. ¿Sí estamos? Y que en principio no lo he hecho, sí es trabajo en proceso porque lo hago y no me sale, ¿sí? Ajá, es encontrar esa susceptibilidad de primeros principios, no me sale, no me está saliendo, entonces algo estoy haciendo mal. Entonces, no les voy a ocultar que algo me está saliendo mal, pero voy a actuar como si no me saliera, ¿sí? Les voy a decir, si yo tuviera esta, y ustedes me creen, ¿no? O sea, porque si yo veo un efecto donde meto 2 y salen 2, entonces, está pasando algo así, ¿no? ¿Estamos? Sí, y ahora les digo por qué no me sale. Ok. El mezclado de 4 ondas no lo estamos inventando. El mezclado de 4 ondas es un efecto no lineal muy importante en óptica en general. Es muy importante en información cuántica para el manejo de haces de luz en fibras ópticas. Es una propiedad muy importante en las fibras que se suele hacer ingeniería de ella. En el caso en que la luz se genera por procesos no lineales asociados a fibras o asociados a cristales, tienes un problema importante para su uso en información cuántica. Y el problema importante que tienes es el ancho de banda. Si tú haces un proceso de conversión paramétrica descendente o un proceso de mezcla de 4 ondas utilizando cristales, la anchura espectral es enorme. Puedes trabajar con cosas en muchos rangos de frecuencias, pero el ancho es grande, sale luz de muchos colores. ¿Ok? En el caso de gases atómicos, se detectó desde hace algún tiempo la opción de hacer procesos no lineales, o sea, no es algo nuevo, pero en este caso, lo que ocurre es que las transiciones, como les digo, pueden involucrar terahertz y sin embargo tener anchuras de megas, ¿sí? Entonces, quiere decir que estás ganando muchos órdenes de magnitud en el control de la frecuencia. Entonces, sí, en información cuántica se puede trabajar en efectos cuánticos no lineales, de óptica cuántica no lineal con cristales y hacer cosas bien lindas, que un día les platicamos qué es lo que se está haciendo en ciencias nucleares, y hay algunas cosas que están divertidas, pero tienen un defecto que es que son muy anchos en banda. Mientras que en gases atómicos no lo son. En ese caso, cuando estamos hablando de mezclado de 4 ondas, que quiere decir 2 ondas que entran y 2 que salen, en ese caso hay 2 configuraciones que se suelen utilizar en gases atómicos. Esta, que se llama configuración doble lambda, que está aquí pintada, ¿sí? Que tienes átomos en 1, 2, 3 y 4 niveles efectivos y mandas luz y obtienes luz de estas frecuencias, ¿sí? ¿Ok? No vamos a utilizar esta. Esta configuración es buenísima. Si quieren, luego les platico. Hay un mexicano que es el experto máximo, que es Alberto Marino, que es el estudiante de LED, que es un gurú de esto, ajá, ha hecho con eso óptica cuántica no lineal, obteniendo estados con cuadraturas del campo electromagnético que rompen las expectativas cuánticas, o sea, que tienen estados comprimidos con un ancho muy chiquito en una cuadratura, enorme en la otra, y lo más chiquito que se ha obtenido lo ha obtenido un mexicano que es Alberto Mayo, ¿sí? Estuvo trabajando en esto y ahorita está en Moreno, ¿sí? Pero no vamos a usar esa, porque esa no es buena para lo que nosotros queremos hacer ahorita. Lo que nosotros queremos hacer, y llamamos lo convencional, es mandar un haz de bombeo, yo creo haz de bombeo, estos haces de bombeo, y ponerle estructura espacial a este haz de bombeo. ¿Cuál es lo que queremos hacer? Queremos hacer que cuando decaiga, nos preguntamos, si tú mandas luz aquí, luz acá, y no mandas nada acá, si los decaimientos espontáneos fueran totalmente isotrópicos,
No importa la estructura que tú mandes acá, lo que tú esperas aquí debería ser isotrópico. Pero si tú mandas algo aquí que tiene estructura, sale algo con estructura aquí. ¿Estamos? ¿Sí? La configuración específica en la que, bueno, este experimento se trabajó en el laboratorio de Daniel Sagún, que se llama de átomos fríos y óptica cuántica, y uno se fijó en esta clase de transiciones. Aquí trabajó gente que está ahorita en San Luis Potosí, un estudiante que está ahorita en la maestría, aquí está, ¿sí? Jorge, Luis, ¿sí? Todos ellos que son estudiantes de Daniel, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál fue mi intervención? Decir, oigan, ¿por qué no meten luz estructurada? Es más fácil decirlo que hacerlo. Oigan, ¿por qué no meten luz estructurada que no usen los escoceses? Porque los escoceses, hay un grupo que ya metió estructurada, que ya se cansó de meterla. Y otra es, no nos vamos a fijar en esta transición, sino en esta transición. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Meto un haz gaussiano aquí, que es un láser. ¿Okay? Y meto aquí luz con estructura, que en este caso va a ser un haz matié, aunque digo que es un haz matié. Luego, acá puede darse esta transición. Esta transición está en microondas. La gente le interesa mucho esa transición porque las microondas son buenísimas para las fibras. Entonces, si tú creas luz con ciertas propiedades, lo quieres acoplar a una fibra y le quieres que sea en telecom, aquí estás. ¿Sí? Pero nosotros no nos vamos a fijar en eso, porque hay que hacer lo que nos han hecho los demás. ¿En cuál nos vamos a fijar? En esta. Entonces, aquí metes luz roja y sacas azul. ¿Estamos? Entonces es un proceso que yo les voy a decir de configuración diamante, porque estás aquí, 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 que es como si fuera un diamante, aunque hay que reconocer que aquí hay que fijarse en las polarizaciones, porque no te pues las cosas que no quieres probar o haces cosas que no quieres hacer. De hecho, creo que este es Rubidio 85, no es el 87, pero la idea general es esta. ¿Estamos de acuerdo, Daniel? ¿Sí? Claro. Ok. Entonces, esta es la configuración en laboratorio, que quiere decir, un haz de luz lo metemos a algo que module su fase. Ese algo se llama modulador espacial de luz. Es un sistema que de forma, el computador le dices qué tiene que hacer y altera la fase de la luz que recibe. Entonces tú mandas luz, le expandes mucho para que se crea que es una onda plana y que está más o menos homogéneo, y luego en forma pixelada, ¿sí? Le cambias la fase como tú hayas escrito en la computadora. Entonces, luz que llega aquí, la expandes, por eso se ve, bueno, está expandida, no está el gallito está expandida, le metes la fase que tú quieres y luego la mandas, ¿ok? ¿Sí? Y aparte tenemos un láser que está haciendo la transición 780, ¿dónde está ahí? Ya lo perdí. Acá, aquí está. Aquí está el láser del 780 que va a entrar también a la celda y va a entrar, lo vamos a meter aquí. Entonces, el estructurado entra aquí y el no estructurado también entra aquí. Para saber qué le metiste, pues pones un ojo. ¿Sí? Entonces, por eso aquí hay un divisor para ver, oye, ¿qué metiste? Porque entre tanto lío, ¿qué es lo que está entrando acá? Y luego acá, además, hay otro ojo para ver qué salió. ¿Estamos? Sí, hay algunos detalles aquí, pero ¿sí se ve la idea general? Entonces es luz estructurada del 776, luz gaussiana, que también está estructurada, no es una onda plana, pero es una gaussiana común y corriente, gaussiana, estructurada, y que decaiga. Y veo lo azul. ¿Ok? Entonces me fijo en azul. ¿Qué luz escogió? Hay un grupo escocés que hace estas cosas y usa haces de ese. Entonces no podemos usar las veces, porque si ya los usaron ellos, pues hay que hacer algo que me hayan hecho los demás, si no, no aprendemos. Unas veces es un haz invariante ante propagación, en el caso ideal, que quiere decir que cada vez que tú pongas una pantalla perpendicular a la dirección de propagación vas a ver lo mismo, en el caso ideal, ¿sí? Y que tiene momento angular orbital, o sea, es luz donde tú metiste un vórtice óptico con una carga topológica dada por el orden de las veces que estás metiendo. ¿Ok? Esos haces son muy bonitos, a mí me gustan, la verdad es que los he explotado hasta donde se han dejado, me he divertido mucho con ellos, pero no son los únicos que hay. También existen los haces Mathieu. Los haces Mathieu, la solución de la ecuación de onda uno sabe que vienen en muchas coordenadas y
un mexicano, bueno, alguien que estuvo en ciencias nucleares, que es Boyer, con Carnes y con Miller, se echaron todo el comportamiento de las soluciones de la ecuación de onda en 12 coordenadas, encontraron las cantidades conservadas a cada una de ellas, pero no lo hicieron en el laboratorio. Julio César Gutiérrez Vega sí en su tesis doctoral, y su artículo en ACS-BC, Mathieu, tiene nada más 458 citas, ¿sí? Por haber implementado en laboratorio algo que ya se sabía matemáticamente y que a los ópticos no habían visto, ¿sí? Entonces, una buena elección de tesis doctoral fue la que le dieron, y sí, simplemente fue implementarlo en laboratorio y discutirlo un poco, ¿ok? ¿Cómo son esos haces? Son haces de simetría elíptica, quiere decir, son soluciones de la ecuación de onda en coordenadas cilíndricas donde el corte transversal es una elipse. ¿Qué parámetros hay? Hay la distancia entre los focos, ¿sí? Y una constante de separación, que es una constante de separación muy, muy finita, o sea, las soluciones cumplen la condición de comportarse bien al infinito solamente para valores muy, muy específicos de esta variable b. Las funciones de Mathieu aparecen en muchos lados, digo, nada más como breviario cultural, por ejemplo, en las trampas de Paul, el movimiento de una partícula clásica en una trampa de Paul es una solución de la ecuación de Mathieu, y la sensibilidad de este parámetro b es la que se utiliza para medir la masa de las partículas atrapadas en trampas de Paul con la mayor precisión al día de hoy. O sea, si no le atinas a la buena B, esta cosa no se comportaría. ¿Sí? Eso es importante para lo que vamos a ver. Q aquí es la distancia focal entre dos, y K perpendicular es, mandas un haz que tiene un valor del vector de onda KZ dado, y para un color, eso te da una K perpendicular específica, que eso me acordaba menos KZ. ¿Sí? Entonces aquí está este parámetro Q. Entonces, matemáticamente, sí se sabía que eran soluciones separables de la ecuación de onda, y lo que hicieron en el INAOE, en su tesis Julio César Gutiérrez Vega, es hacer un laboratorio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve? Es un campo escalar. Lo que estoy dibujando aquí es las soluciones del campo escolar. Cuando quieres convertir en campo vectorial, hay varias técnicas. O sea, hay una que, por ejemplo, usa Eugenio y Kyle, y que sí se vale aquí. Entonces, dependiendo de la polarización, te conviene trabajar en la base circular, y dependiendo de la polarización, se van mezclando los haces de Mathieu con diferentes formas. Otra cosa muy linda es que digo porque me gusta esto, estos haces tienen una cantidad conservada. O sea, no es el momento angular, sino es el promedio geométrico del momento angular respecto a los dos focos. Y eso es muy bonito. O sea, uno puede demostrar, utilizando teorema de Net, todas esas cosas de teoría de campo, de hecho lo hicimos en el 2009, ver que se porta bien, y puedes extenderlo al caso electromagnético con cuidado. ¿Sí? Pero ahorita lo escribo como escalar porque si no nos hacemos bolas y papel. ¿Sí? ¿Sí se entiende la idea? Entonces, aquí tienes este haz que lo puedes escribir en lo que se llama su espectro angular. El espectro angular de un haz Mathieu está relacionado con las funciones de Mathieu angulares. Por ejemplo, si tú metes un haz coseno, quiere decir de este estilo, y les quieres describir el desarrollo en serie de Fourier, la función que tienes que poner aquí es una función de Mathieu. Esa es la parte matemática de la tesis de Julio, que ya venía en el Boyer. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí estamos? Es importante mencionar esto porque mientras que las funciones de Mathieu son súper complicadas, vean cómo se ve la luz aquí y acá, esto es relativamente sencillo. Es un truco que hemos estado utilizando con la gente de ciencias nucleares cuando hacemos óptica cuántica no lineal de luz estructurada, es trabajar las cosas en el espacio de Fourier. Siempre se ve más limpio el haz en el espacio de Fourier que en el espacio de configuración. ¿Okay? Pues la figura del lado derecho es un haz de Mathieu. No, estos dos son haces de Mathieu con dos valores diferentes del parámetro B. En un caso se da más énfasis a las elipses, y en otro caso
a las hipérbolas, porque cuando tú haces la transformación a coordenadas elípticas, el ángulo que antes era pi, así, se convierte en hipérbolas. Es como que, si juntas estos dos focos, te quedan una crucecitas, ¿no? Entonces eso sería como la phi. Pero dependiendo del valor del parámetro b, puedes hacer que sea muy fácil ver las hipérbolas o puedes hacer que sea muy fácil ver las elipses. ¿Ok? Además, esos haces suelen tener regiones de intensidad nula, que quiere decir que tienen vórtices ópticos también. A diferencia de los haces B, el que nada más tiene un vórtice óptico al centro, aquí tienes varios vórtices. ¿Ok? Los haces hiperbólicos se siguen separando bajo propagación. Sí, pero este no, porque estoy poniendo un E a la IKZ aquí. Y solamente la parte transversal la estoy deformando. También hay haces de Elie. Sí, los haces de Elie es con phi al cubo y esos son bien bonitos. Otro día platicamos, esos son bien divertidos. Y si los haces simétricos, te sean gotas de luz. Eso es bien bonito. Sí, sí. Ok. Bueno, esto ya es el experimento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Metes luz roja y esa luz roja son haces Mathieu que se forman como haces pares o impares, ¿sí? O su combinación para hacer lo que se llama viajeros. Entonces son haces Mathieu generados en el laboratorio de Daniel, pares, impares o viajeros. Y esto está en azul porque está en azul. Quiere decir que la luz convertida en el fenómeno de mezclado de cuatro ondas sí preservó la fase, no únicamente en el primer brinco, sino en el segundo brinco. ¿Sí me explico? Es una transición de aquí para acá, y ahí no me hubiera extrañado tanto que preservara la fase, sino de aquí para acá, tiene información completa de la fase que tú le metiste y la hereda al tal grado que se reconstruye el haz razonablemente. ¿Sí? Entonces, eso era lo primero, que quiere decir que la parte de Telecom no la estamos viendo, que es la, ¿cómo iba con pero bueno, era los 5 micrómetros no están aquí, pero sí está la parte azul. Por supuesto, lo que les decía, si yo veo eso en el espectro de Fourier, es mucho más fácil de identificar si lo estoy haciendo bien. Aquí tengo es experimental, ¿sí? Pues tienes la luz y si tú le pones una lente a la distancia adecuada, observas en el plano adecuado, vas a ver en el plano de Fourier la luz que metiste. Entonces, como es un haz que tiene la K perpendicular bien definida, te sale un circulito que corresponde a la K perpendicular. Y como tienes cosenos de Mathieu, te sale aquí los máximos y mínimos de los cosenos de Mathieu. Eso es lo que metiste. Está muy bien. El punto es si cuando sale con el mismo número de nodos, que si sale aproximadamente con el mismo número de nodos, y si esta K perpendicular la puede uno relacionar con la K del bombeo 1, la K perpendicular del bombeo 2, ¿y qué esperas para lo que cae? ¿Sí se entendió? Sí, está horriblemente chica. Ahorita tienes tú toda la razón. La debía haber puesto más grande, pero la ponía grande y se salía y luego ya era tarde y ya se conoce. La falta de simetría de las de abajo. Tiene que ver también que estás detectando, o sea, acuérdate que no está detectando. Yo digo que hay mucho esfuerzo aquí. Hay mucho esfuerzo de aquí, de los que están poniendo aquí esto y que quede bien paralelo. En el caso de las cosas que hacemos con Alfred, de verdad que ponerla así, híjole, ¿sí me explico? Entonces, es experimento, ¿sí? Lo que me molesta, y no los engaño, es que a mí me habría gustado demostrarles que la susceptibilidad no lineal es esto. Es algo que involucra las omegas de Rabi del 0 a 1, del 1 al 2 y del 2 a 3 con unos decaimientos y unas anchoas. ¿Sí? Les pude haber dicho que deduje esto, no me ha salido. Entonces, como no me ha salido, les confieso que estoy trabajando, me hubiera gustado entregarles ahorita, no me salió, luego les platico por qué no. Pero si sí fuera así, si sí les hubiera podido demostrar esto que no me ha salido, ¿qué hubiera significado? Hubiera significado que aquí viene el campo eléctrico de lo que metí, el campo eléctrico de la otra luz con toda su fase,
el campo eléctrico de lo que ocurra de 2 a 3. Y yo les hubiera dicho que esperaría que si yo pongo eso como función de X, integro sobre X, me saldría que en el espectro angular, cuando integre sobre todas las opciones de X, me va a salir una condición de empatamiento de fase, que quiere decir que el momento que tenga un fotón más el momento que tuviera cualquier otro fotón debe ser igual a la suma de los dos. Bueno, se los digo, pero no lo puedo demostrar y me molesta. ¿Sí estamos? Entonces, no los engaño, no les digo, ya me salió, porque no me salió. ¿Sí? Y es lo que quiero mostrar, porque a lo mejor no me ha salido porque no es así. Normalmente cuando algo no sale, sale algo más bonito después. ¿Sí estamos? Entonces, este es un trabajo en proceso. Sí sé lo que... Si yo agarro el void y les digo, el void dice esto, ustedes me van a creer. Y todo el mundo va a ser feliz, pero aquí hay una interrogación, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Sí? Y hasta paper sale y lo pongo así, ni la creen, ¿eh? ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer para la descripción teórica? Puedo tomar en cuenta que es una muestra caliente, que hay selección de velocidades. Tengo que tomar en cuenta que es un efecto cascada. Me conviene trabajar en la representación espectral para tratar de conseguir algo semejante al empatamiento de fase. Para sacar la susceptibilidad, yo lo que tendría que hacer es escribir las ecuaciones de la matriz de densidad, las escribir. Podría escribir que son luz estructurada, como que es luz estructurada, y debería sacar las coherencias de la transición 3 a 0, nada más que me salen. Entonces, por eso no se lo pongo. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo algo mal, y cuando me salga bien, pues enseño. ¿Estamos? O sea, sé qué tengo que hacer. También sé que como ya aprendí de la experiencia anterior, la selección de velocidades la voy a aplicar ahora en configuración copropagante, voy a meter una distribución de Maxwell, voy a meter una distribución de las anchuras de los láseres, a lo que me salga le voy a hacer la convolución correspondiente y va a dar un resultado, va a salir precioso. Pero hasta que no saque este primer pedacito bien, los estoy engañando. ¿Sí estamos? ¿Sí? Una cosa también importante. No entiendo, esta es la ley de conservación del ímpetu. ¿Qué tiene que ver con la expresión para la susceptibilidad? Normalmente, en la expresión de la susceptibilidad misma, te va a aparecer lo que te dije. Ok, aquí está. Tienes esto. Y aquí aparece el campo eléctrico, con las polarizaciones correspondientes acoplado a lo que se tenga que acoplar. Las amplitudes del campo eléctrico ya las escribo en la representación angular. Y luego digo, tengo una distribución espacial de los átomos, no es un solo átomo, e integro sobre X. Como tengo aquí un E a la IK perpendicular, y luego voy a tener otro E a la IK perpendicular, y luego voy a tener otro IK perpendicular, y luego voy a tener otro porque es una estrella de 4 ondas, me van a salir 4 caras perpendiculares. Y cuando integre sobre X, pues me va a decir que se conserven. Entonces, ese es el empatamiento de fase. Y proviene de que tienes una distribución, y eso en cristales se hace todo el tiempo, es lo normal. Y aquí, como no es tienes una muestra con los átomos distribuidos homogéneamente, de una forma, puedes meter una gaussiana, no te va a cambiar demasiado, pero cuando digas que es tan grande, pues te va a decir que esencialmente las K tienen que conservarse. Las K como vectores. Aquí está nada más el módulo. ¿Ok? Ahora, una cosa que sí, a pesar de que no me ha salido, sí nos salió, aunque no les voy a mostrar los resultados porque ya se los platico en la mañana un poquito, Daniel, les decía que esta vez es muy sensible. Cuando se haga el decaimiento, yo esperaría que el valor de K efectiva de lo que decaiga no sea idéntico a la K que yo metí. Y por lo tanto, que no haya estabilidad para los mismos valores de la constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dependiendo de las condiciones en que hagas el experimento, en particular de la temperatura, yo esperaría que hubiese a veces no cumplimiento estas ecuaciones, pero no con la B, con las B's que te dan un buen comportamiento y por lo tanto que no siempre veas algo tan bonito como esto. Y en la práctica, que es lo que mostró Daniel en la mañana, si cambias la temperatura de hay temperaturas y desentonamientos donde sí se ve y temperaturas y desentonamientos donde no hay luz estructurada, que sale una cosa bastante cuchi, pero no es una tía. ¿Sí me expliqué? O sea,
la cosa va bien, está interesante, le tengo que trabajar duro, pero esto podría ser como para un buen termómetro. Mandas una T y si no sale es porque la temperatura del gas es esta o no es esta. O sea, a lo mejor hay algo ahí. ¿Sí? O sea, a lo mejor estoy contando de más, Daniel, pero va por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entendió la idea general? Hasta lo que no entiendo. O sea, si lo confieso esa parte, hasta que no me salga, no me sale. Salido. Ok. Ahora, la tercera parte, sí, que me da tiempo, se me hace muy divertida, es la parte de los brincos cuánticos. ¿Ok? Entonces también está asociado a experimentos hechos con educación nuestra, en nuestro caso no tuve que hacer nada, porque no es nada de los brincos, entonces no nos decir, oigan, ¿por qué no miden? Y miden, y digo, qué padre, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Les recuerdo, esto es mecánica cuántica original. ¿Sí? Uno lee, y ya leí, y algunos lo han leído también, el artículo original de Niels Bohr del átomo de Bohr, ¿sí? Donde dice textualmente, cuando un electrón hace una transición de un nivel a otro, lo hace instantáneamente y cambia de un estado de energía a otro estado de energía, y como solamente son estables las órbitas que saca el átomo de Bohr, esto tiene que ser instantáneo. Lo dice Bohr en su artículo, que es muy legible, por supuesto, está escrito hace 100 años, ¿sí? Entonces, saber muy poquito uno entiende todo lo que quiso decir Bohr. Es un artículo muy gentil, pero él introduce los saltos, ¿sí? Después se desarrolla la mecánica cuántica, Schrödinger pone su ecuación y dice, ¿hay saltos cuánticos? Y así se llama su artículo, y dice, pues yo creo que no. La mecánica cuántica se puede hacer con funciones de onda continuas, y todo está aquí continuo. Los brincos deben ser invento del hombre. Y además, como yo no sé detectado, pues han de ser esos inventos del hombre no detectables. Y por lo tanto, qué bueno que lo usó Bohr, qué bueno que lo enseñan en los cursos, sigan enseñando, pero yo creo la verdad, que no hay nada. Eso dice Schrödinger años después. Y el señor Bell dice, a ver, espera, eso es lo que dijo Schrödinger, pero yo creo que a lo mejor sí hay. Dijo, ¿por qué no va a ser verdad que hay brincos cuánticos? Y es más, ¿existe alguna teoría que me diga cómo deben ser los brincos cuánticos y cuánto duran? Y el señor Bell en esa época había leído el artículo de unos señores que no sé a ver, ¿qué estos señores? Estos señores, ¿sí? Habían dicho, yo sí sé describir los decaimientos espontáneos, que en realidad no deben ser decaimientos espontáneos, sino me voy a inventar una ecuación de Schrödinger con correcciones no lineales y yo les predigo cuánto dura un salto. Entonces Bell dice, pues esto lo dijo Georg Giraldi, Rimini y Weber, a lo mejor tenían razón. Es en Physical Review D, que es llamativo porque lo plantea para cosas de partículas, no para cosas de física atómica. Y Bell dice, pues si eso dicen, pues ¿por qué no? Entonces, en su artículo, Bell le da un impulso enorme a la teoría GRW, que a lo mejor hubiera sido una teoría de los de Physical Review de perdidas, de las que yo mando y que se llaman perdidas. ¿Sí? Pero Bell dijo, oigan, a lo mejor vale la pena, y al momento hay muchísima gente que cree que la ecuación de Schrödinger se debe modificar por una ecuación no lineal, y que esa ecuación no lineal te permitiría medir los brincos cuánticos. Ahora, yo no digo tan lejos, yo nada más digo, oigan, ¿y cuánto dura? Experimenten. El punto es, si se realiza una transición, ¿cuánto dura el tiempo en que pasa de un estado a otro? ¿Es medible o no? Esa es mi pregunta. Yo no sé la teoría GRW, ni me amarro a esa, ni a ninguna, porque en realidad no sé. Entonces la pregunta es, ¿medible o no es medible? ¿Y en qué condiciones lo puede hacer? ¿Ok? Entonces, ¿sí queda claro cuál es? Ok. Bueno, entonces también por cuestiones históricas y porque también vale la pena mencionarlo, el estudio de los brincos cuánticos en el contexto experimental se explota cuando a principios de los 80s, y en particular en esto que ya es en el 86, Delmet, que es premio Nobel en física por haber medido el radio con muchas cifras significativas, un espectroscopista de un nivel espectacular, maestro de muchos premios Nobel, incluido Weiner. Este señor inventa una estructura que se llama shelving, es como que lo dejas arriba en el estante, ¿no? Exacto. Entonces tienes una transición que es débil y una transición que es muy probable que ocurra. ¿Sí?
Entonces, cuando de casualidad se dé esto, se va a dejar de dar esto. Entonces, lo que propone Delmet, ¿sí?, es eso. Midan ustedes la fluorescencia de esta transición fuerte y cuando se haga esta transición, vas a dejar de ver esta transición. Esa es la idea de eso. Ahora, la configuración esta de estante se utiliza en espectroscopía, en muchas cosas, es importante, pero en este caso fue la propuesta de Delmet para medir brincos cuánticos. Y sí, se hicieron mediciones, básicamente había las dos escuelas, esta es la escuela austriaca de que ahorita comanda Black, ¿sí?, pero era por Tosche, que en ese momento Black era postdoc, y está la escuela de Weinland, ¿sí?, en el NIST, en los cuales ellos detectaron la ausencia, ¿sí?, o sea, lo importante aquí es que dejes de ver la transición, y cuando la dejas de verlo, no lo dejas de ver suavemente, lo ves telegráficamente. ¿Ves? Está, y no, si está, no está. Cuando no está es porque estaba en la poco probable. Luego vuelve a subir y vuelve a decaer. ¿A qué se le dio relevancia cuando se hicieron estos experimentos? Uno, al haber observado brincos cuánticos, porque era se estaba detectando en realidad la probabilidad, las transiciones, y sí salían discontinuidades. No se dio énfasis a qué tan discontinuo era lo discontinuo. En esta escala, aquí hay segundos. Quiere decir que las mediciones de los tiempos de decaimiento comparadas con lo que dura una transición, que son unos segundos, pues no tiene mucho sentido. ¿A qué se le dio importancia? Se le dio importancia al tiempo que duraba arriba antes de bajar y a la estadística de los tiempos de espera a que vuelvas a ocurrir. ¿Ok? El análogo hecho en fotones tardó 20 años, o sea, Harosh le costó. Harosh y Weinand siempre han hecho experimentos que él hace uno y él hace el análogo óptico, el análogo atómico, pero tienen como 20 así, ¿eh? No sé, o sea, así, hace uno y hace otro. Y este no, en este se tardó 20 años Harosh en hacer el análogo con fotones, ¿sí? No vamos a discutir todo ese experimento, pero nuevamente es algo que observas, luego dejas de observar y luego vuelves a observar. ¿Ok? Entonces, el énfasis en estos casos fue la parte teórica la trabajaron básicamente este señor, Cavanian, que tiene como 100 citas, y Dalibard, que tiene como 1.000.000 de citas, no 1.000.000, pero sí como 10.000, porque pues él no es tan conocido y si no lee los dos artículos son preciosos. Entonces, la idea es cuánto tiempo tardo en ver un decaimiento. Entonces, no hay ningún decaimiento, o sea, veo fluorescencia, cuando vuelvo a ver que cae y cuánto vuelve a subir. Entonces, es estadística, se hacen descripciones en donde uno piensa que el átomo no se acuerda de lo que pasó con anterioridad. Perdón, los experimentos de Weinand también en el 86 eran de los primeros experimentos de átomo por átomo, tampoco es antes de que se muriera, ¿sí? Y tenía que establecerse una teoría de cómo describir teóricamente los fotodetectores, tomando en cuenta eso, los tiempos de espera y los decaimientos, ¿ok? Entonces, empezaron a hacer análisis de los tiempos de espera, ¿sí me explico? ¿Cuánto tarda en que yo no veo nada o si veo algo? ¿Ok? La teoría la hizo Carmichael, que conoce muy bien el que está por acá, ¿sí? Y esa teoría se llama teoría de trayectorias cuánticas. Es una teoría que utiliza el hamiltoniano, luego lo extiende a un hamiltoniano no hermitiano, hace una suposición de que es estocástico lo que ocurre mientras no haya la hermiticidad, y luego ve los decaimientos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el análogo nuevamente se hizo también en Francia, ¿sí? O sea, está Nueva Zelanda, en 92, y el grupo de francés. Ambos desarrollan lo mismo. Carmichael siempre lo llama trayectorias cuánticas y ellos lo han llamado de funciones Monte Carlo. Son muy parecidos, ¿sí? Creo que hay sutilezas, pero son muy parecidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen? Evolución con un hamiltoniano no hermitiano preestablecido,
y decir que aleatoriamente se dan los brincos y que esos brincos son instantáneos. Menciono mucho esto porque esa idea de los tiempos de espera y los tiempos de decaimiento, recientemente salió un artículo hace apenas 2 semanas en donde se afirma que se pueden controlar los tiempos de espera. Es un experimento que se realiza en el régimen o sea, no se utilizan ni átomos ni fotones individuales, no es un sistema mesoscópico, son puntos cuánticos, donde los tiempos de espera y los tiempos de decaimiento son mucho más grandes. En ese experimento saben cuándo esperar un decaimiento y le hacen algo al sistema cuando creen que va a darse ese decaimiento y evitan que se dé el decaimiento. Lo presumo mucho porque es un artículo de Ricardo Amijo, entonces tengo que decirlo, o sea, lo siento, no me gusta decirlo, me orgullece, ¿sí? Y él hizo la parte teórica de la descripción de lo que estaba pasando y el artículo se hizo en Yale y sí creen que saben cuándo va a dar el brinco y como que lo jalan, ¿no? Entonces lo jalan y lo regresan, ¿no? Entonces se llama que si puedes o no revertir un brinco cuántico y no se refiere a revertir en el sentido de que ya brincó y lo regresas, sino crees que va a brincar y como crees que va a brincar le haces algo y entonces ya no brinca. Entonces ya tarda con una estadística diferente porque tú le hiciste que no brinca. ¿Sí estamos? Entonces, sí, ni modo, me salió la mamá, pero ni modo. ¿Ok? Ok. Ahora, eso no es de lo que yo estoy interesada, porque la verdad es que estas cosas venían por otro lado. Entonces, lo único que quiero decir aquí es, el concepto de brincos cuánticos sí es relevante, no hay que tirarlo a la basura, esa es nuestra visión, y si cualquier cosa que ocurre en la física debe ser medible. Entonces, mi propuesta es mídanlo. O sea, ¿por qué no miden el límite de capacidades? ¿Cuánto dura un brinco? Ahora, en el experimento que les voy a mostrar, se mide una cota superior al brinco y no decimos que sea lo máximo, sino es más bien, oigan, no, pues que tienen otros experimentos, porfa, a ver si encuentran una cota menor y vamos a ver a qué llegamos. ¿Sí se entiende la idea? Más o menos, espero. Ok. Entonces, ¿qué sistema de interés? Es nuevamente en escala de 4 ondas, pero ahora no vamos a medir la estructura y la luz, vamos a mandar luz normal, haces gaussianos, y vamos a preguntarnos cuando ves un fotón del decaimiento, tenemos 1, 0, 1, 2, de 2 a 3, ¿cuánto tarda en que veas el decaimiento de 3 a 0? Entonces, la función de interés en este caso es el tiempo de espera. ¿Ok? Entonces, mandas al fotón de aquí para acá, luego de aquí para acá, ¿se acuerdan que es lo que habíamos hecho antes? Va a decaer y va a decaer. Y vas a poner detectores que detecten a y detecten a y te vas a preguntar cuánto tiempo tardas en detectar cuando ya detectaste uno. Si uno hace la descripción teórica, te da algo que es discontinuo. La idea de hacer esto, de hecho, se dio cuando Alessandro Seré, que es un muy buen amigo y colaborador de Daniel Sagún, dio un seminario en donde hacían este experimento átomo por átomo. Entonces fuimos a comer y dije, oye, ¿cuánto dura esto? Y me dice, no sé. Y dije, pues mírelo. Y ya. Y luego regresó 2 años después y dice, ya lo medí. Y dije, ah, qué bueno. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. ¿Y cuánto dura? ahorita les digo. Estoy causando expectación. ¿Ok? Entonces, descripción teórica, porque dije que no había hecho nada, pero no había hecho nada que no fuera convencional. ¿Sí? O sea, a diferencia del experimento de Daniel, en donde esto está casi resonante con esto, aquí va a haber un desentonamiento muy grande. Un desentonamiento muy grande permite considerar este sistema como si aquí no quisiera quedarse. Es como las ramas de la mañana, ¿sí? O sea, haces una eliminación adiabática del nivel 1, pasas del 0 al 2, y la descripción teórica se puede hacer como algo que va del 0 al 2 y luego decae. Esa descripción teórica involucra medir fotones, contar fotones, señal y acompañante a tiempos diferentes, que en principio en un proceso de cascada involucra las coherencias sigma 2,3 y sigma 3,0, que están mezclando qué tanto caes del 3 al 0,
y que si utilizas el teorema de regresión puedes relacionar con las poblaciones de los estados 2 y las poblaciones de los estados 3. Lo importante es que para que tú veas un decaimiento de 3 a 0, necesita haber llegado a 3. Entonces, la cantidad que vas a medir va a depender de que al tiempo t haya estado en 3,3. ¿Sí me explico? O sea, está en 2. Tiene que decaer a 3, porque si no, ¿cómo va a decaer a 0 si no ha decaído acá? Entonces, la pregunta interesante es eso, ¿sí? Entonces, esa es la condición a la frontera. Este es el brinco. El haber exigido que esté aquí cuando estaba antes en 2. Vuelvo a pintarlo porque como es todo. Para que caiga de 3 a 0, tiene que haber llegado a 3. Entonces, quiere decir que la matriz densidad que describe este sistema es una matriz densidad que en 3 tiene la población ρ3, 3, 1, porque ya decayó ahí, y ya entonces decae. ¿Ok? ¿Sí me explico? Es una descripción con matriz densidad, con las mismas ecuaciones que les planteé, pero que tiene una condición de que al tiempo t estás aquí. Y antes de eso no puede decaer, que es este 0. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Escribimos las ecuaciones maestras, describimos al sistema, pusimos las frecuencias de Rabi necesarias, hicimos el desacoplamiento adiabático con la omega efectiva correspondiente y sacamos el esquema de interacción, tamaño de las... o sea, todo lo normal. Este es el hamiltoniano efectivo y hay que resolver la evolución temporal de este sistema. La evolución temporal del sistema, cuando estos números son conocidos, se puede hacer en forma analítica. Lo único que hay que hacer es montarse en el espacio hacer transformar el Laplace, pues igual unas ecuaciones aritméticas, que no tienen mayor gracia, entonces uno puede sacar todas las propiedades del sistema. ¿Sí? Entonces lo hicimos, ¿sí? Sacamos las poblaciones, vimos cómo evolucionaba ρ2,2, vimos que ρ2,2 es la población del nivel más alto, que empieza siendo 0 y luego acaba siendo la mitad, ¿sí? O sea, se queda esencialmente la mitad del tiempo en 2. Y tiene unas oscilaciones a tiempos largos. Mientras que esto, que yo le exijo que sea 1 al tiempo t, porque para que decaiga de 3 a 0, necesito que haya llegado a 3, pongo esa condición, me queda un decaimiento esencialmente aburrido, salvo que oscila aquí un poquito. Entonces le pregunté a Alessandro Rogers, ¿ven eso? Me dice, sí, hemos visto que oscila un poquito. Bueno, yo otro paper, lo dejamos por rato. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, esto decae, y en vez de caer así aburrido aquí, abajito, tiene unas oscilaciones que dicen que sí ven. Entonces, que el modelito, que es un modelo muy sencillo, dice que debiera haber. ¿Sí? Ok. Entonces, hay el experimento, ya se los platiqué básicamente, ¿sí? Que es simplemente átomos de rubidio con bombeo del 776 y del 762. Ambos llegan a la nube, se da un decaimiento y preguntas cuándo hay coincidencia de ver los dos fotones que salen, el señal y el acompañante, y simplemente los juntas. Bueno, como si lo hubiera hecho, o sea, simplemente alguien los junta, ¿sí? ¿Ok? Los datos experimentales se ven así. Ajá. Y estas oscilaciones no son las oscilaciones que les platiqué ahorita. Esas oscilaciones vienen de que el sistema tiene estructura hiperfina. Y de hecho, de paseo en esto, metimos todos los niveles porque estaba muy fácil, metimos todos los niveles y reprodujimos eso. ¿Sí? O sea, sí se pueden. Estas oscilaciones se pueden reproducir metiendo que hay estructura hiperfina y se llaman quantum bits y son una forma muy buena de medir la separación entre los niveles porque las oscilaciones de aquí son una señal y se hace. ¿Ok? Entonces, aquí tienes lo que se observa y aquí tienes una anchura. Ahora, los detectores detectan coincidencias, pero detectan coincidencias con un cierto ancho, porque eso es experimento. Entonces, lo que hicieron Alessandro, bueno, y el estudiante de doctorado es calibrar la respuesta del detector. Entonces, ver su detector, cuál es el ancho que tiene de detección, ¿sí? Y para eso utilizaron, hicieron un experimento de conversión paramétrica descendente con cristales, ¿sí? O sea, un experimento independiente,
calibraron, se puede hacer con Hong Bander, tú puedes ver cuánto se separa. O sea, calibraron el aparato utilizando otro experimento anexo, ¿sí? Ya que sacaron eso, se hace una deconvolución de lo que tenías y ves qué tan picudo es esto. Y nos salió que era así de picudo. Entonces, lo que decimos no es que esto sea lo que dura un brinco, sino decimos un brinco dura del orden de 30 picosegundos. ¿Sí? Los detectores, insisto, este experimento lo puede hacer también en el laboratorio, pero tampoco tiene tanta expertise exactamente en medición con muchísima precisión, y por eso se hizo en Singapur, y son los mejores detectores de avalancha que hay en este momento para esto. Entonces, dentro de los límites de capacidades del esquema experimental, decimos un brinco cuántico dura como 30 picosegundos o menos. Es un número razonable. Yo creo que un brinco cuántico puede durar menos, pero en 30 picosegundos, pues, no es despreciable. ¿Sí me explico? O sea, insisto, la idea principal es, oiga, si usted tiene un experimento donde cree que pueda medir un brinco, ¿por qué no lo mide? Vale la pena. Todo lo físico se tiene que medir, no nada más se tiene que especular. Ese es la única mensaje. Entonces, se establece una cota superior de la duración de un brinco cuántico, el valor es 3 órdenes de magnitud menores que la vida media, o sea, tampoco es una broma, no decimos que eso es lo que dure, pero sí es, sí está relacionado con lo que se observa, ¿sí está bien? Parece que no hay, que este método, si tuvieras unos mejores detectores, podrían medirlo mejor, entonces si usted tiene un mejor detector, hágalo. Y la otra es que a lo mejor si utilizas nuevos tipos de detectores, lo puedes mejorar. ¿Okay? Lo que, como aprendimos a medir quantum bits, pues vamos a ver si con Daniel hacemos quantum bits, porque pues como ya nos salió, que Daniel también lo haga. Y las oscilaciones a distancia las queremos ver. Y cuando tienes un chorronal de átomos, queremos entender los efectos colectivos, porque eso es interesante. Eso es a futuro. Ya les dije que los quantum bits, que es meter todos los niveles hiperfinos, ya los metimos, y nos salió bien, con todo, o sea, la amplitud de oscilación nos salió bien. ¿Sí? Estas son las otras, estos son decaimientos oscilatorios a grandes distancias, que son desviaciones del decaimiento exponencial, eso es interesante. Los efectos colectivos que esperamos son de superradiancia, y también esperamos encontrar, o sea, hay evidencia que en estos experimentos las descripciones se utilizan únicamente un parámetro geométrico, no son suficientes. Hay que trabajarlo, ¿sí? Entonces estamos trabajando con dos dipolos radiantes y cuando interactúan, y ahí les seguimos. Entonces les decía, esto fue por ir a comer con Alessandro, que es un amor, la verdad. Es la tesis doctoral de Matías. Él es el jefe. Ricardo me calculó los quantum bits y yo nomás dividí la casi. Hice muy poquito. ¿Ok? Entonces este sería el tercero y pues muchísimas gracias y perdón, cumplí. Bien.